Entonces, doctor Fernández Osco, usted nos está diciendo en realidad que el presidente, el, el gobierno boliviano en este momento podría estar, el presidente podría ser, es un aymara, pero eso no significa que esté ejecutando ni que esté pensando con la propuesta de lo que era el movimiento, o mejor dicho, en este momento el presidente Evo Morales no está trabajando con las propuestas de los movimientos indígenas. Lo otro es que puede ser aymara, pero no está ejecutando la propuesta de los movimientos aymaras, si se quiere, ¿no? ¿Podría poner un ejemplo? Porque no me quedó claro cómo esto se puede visualizar en forma práctica, ¿no? Lo único que me viene a la cabeza es, el tipness, ¿no? Entonces, ¿podría, no, desarrollar un poquito, no? El ejemplo del tipness es uno de los ejemplos claros, digamos, de esto lo que acabo de decir. ¿Qué es el tipness? El tipness es primero, digamos, geográficamente es un parque nacional, es una TCO, está titulado, digamos, como propiedad comunal colectivo de los pueblos que viven en esa región. Pero además, digamos, es uno de los espacios ricos de la biodiversidad. Quién sabe, es uno de los espacios donde están concentrados mayor cantidad de especies de fauna, flora, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un espacio con múltiples características, pero además que es un espacio donde alimenta oxígeno, genera oxígeno para Latinoamérica y el mundo. O sea, en ese sentido, digamos, hay un interés no solamente individual de los pueblos, sino también es un interés que nos compromete a todos. Fíjense, esto va a tono, digamos, con la manera y cómo se piensa desde lo indígena. Y también va a tono, digamos, como el gobierno atacó, trabajó para anular esa marcha, y simplemente es una de las muestras de cómo no puede entender el movimiento del tipness. Wow. Porque para el gobierno actual, el tipness, digamos, es un espacio de recursos naturales a explotar por la misma razón de que contiene los elementos diversos de la fauna y la flora y los recursos naturales. O sea, lo está mirando en términos de riqueza, en términos de mercancía, en términos de mercantilismo. Ajá. Y en el mundo indígena, digamos, esto no va a tono. Esto no quiere decir no tocar, no alimentarse, no usar, no matar animales. Hay límites en realidad. Entonces, y si hay que hacerlo, hay que aplicar una política distinta, ¿no?, de acceso a estos elementos. Entonces, pero ya con la lógica capitalista neoliberal, esto no va, porque significa, digamos, acabar con las especies, y no hay la posibilidad de reposición, porque el pensamiento, digamos, y la lógica de llamado desarrollo indígena, es decir, eso no es posible, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo. Y otro ejemplo es que el presidente en los foros internacionales ha propuesto la ley de la Pachamama, la ley para la Pachamama, ¿no?, en el sentido de que la Pachamama también tiene los mismos derechos, cuando en la práctica lo aprende, por supuesto, del movimiento indígena, y no puede ser práctico en los hechos. Allí hay un divorcio, ¿no es cierto?, entre la ley y lo que hace el presidente. Pero esto no es simplemente porque no puede hacer, simplemente porque por la concepción unilateral y muy achatada que se tiene de lo que significa ser indígena. Este es el tema, digamos, un ejemplo claro de lo que podría decir esa separación. Y hay así hechos, por ejemplo, en el tema de explotación minera. No le interesa mucho, por ejemplo,
cuánto de contaminación puede generar, por ejemplo, las perforaciones petroleras, las nuevas búsquedas de gas, petróleo, y lo mismo con el litio. ¿No? El litio que es otra de las propuestas de industrialización, y no tienen absolutamente idea del impacto futuro negativo que pueden tener estas cosas, ¿no? Entonces, menos aún tenemos el derecho a la consulta. O sea, que los pueblos indígenas en este proceso están siendo obviados, ¿no? Cuando la norma internacional dice que mínimamente pase por la consulta de los pueblos indígenas cuando estamos con proyectos, megaproyectos industriales y de desarrollo.